empezamos a estudiar los rudimentos de la doctrina de Cristo. Les expliqué ampliamente que esa es la fundación de nuestra fe. El escritor detalla que quienes no conocen los rudimentos son niños en la fe y que una cantidad de ustedes que llevan años congregándose en esta iglesia, basta ya de esa actitud. Y no lo dije yo, lo dijo el escritor y de forma literal. Dice, debiendo ser ya maestros, se comportan como niños por vuestra negligencia y vuestro descuido. Después de esa exhortación, él dice, dejando ya los rudimentos, dando por hecho que los que tienen meses o años de congregarse ya conocen de sobra los rudimentos. Para sorpresa mía, varios de ustedes o muchos no los manejaban o no los manejan. Y cuando comenzamos con eso, expliqué que asumía la responsabilidad y que probablemente era mi culpa que varios de ustedes se llamaran a sí mismos evangélicos sin saber en qué es lo que han creído. Y que iba a dar la instrucción de los rudimentos como si todos éramos niños en la fe, que nunca antes habían recibido esta instrucción. Y con esa emoción arrancamos. Para tristeza mía, en media semana muchos de ustedes no han asistido. Me hace suponer o que manejan muy bien las doctrinas básicas o que han seguido el estudio por internet o que siguen siendo niños y les importa nada el estudio de la palabra. En fin, ahora puedo decirlo con humildad y con un poco de satisfacción. Ya no es mi responsabilidad que quieran ser parte de la gente ignorante. Porque los que no conocen la fundación de nuestra fe son gente ignorante, susceptibles a que cualquier religión o cualquier manipulador les sucie a su antojo. Claro, no saben lo que la Biblia enseña, ni les importa. Entonces, en momentos de necesidad o en momentos emotivos, ustedes son presa fácil para cualquier manipulador. Pero ya no es mi responsabilidad, ahora es vuestra. Porque al menos en las doctrinas básicas debieron poner todo vuestro esmero y vuestro entusiasmo. Pero ha caído en saco roto para un montón. Y no estén pensando, nos vio, no, ¿qué va? El tamaño de la iglesia ya no me permite saber quién viene y quién no. Yo lo sé por simple deducción. En domingo son 3 cultos, casi todos llenos, y en media semana solo son 2 cultos. Así que yo suponía que cuando empezamos los rudimentos, los cultos de media semana iban a estar a rebalsar, porque algunos dirían, no, mira, al menos esto debemos esforzarnos, pero no ha caído en buena tierra, obviamente. De hecho, el miércoles anterior estudiamos la doctrina del bautismo en agua. Les pregunté a algunos, ¿pueden definirme? Bueno, primero les pregunté, ¿han sido bautizados en agua? Casi todos. Les pregunté, ¿pueden definir bautismo en agua? Y una cantidad significativa no saben definir qué es bautismo en agua. Y si ustedes son parte de eso y no vinieron esta semana, y yo les pregunto ahora, por favor, ¿qué es bautismo en agua? Un mandamiento de obediencia. Usted es ignorante. Si una vez más le pregunto, ¿se bautizó? ¿No sabe definirlo? Usted es una persona llena de fanatismo religioso. Y no es mi culpa.
es vuestra indolencia al estudio de la Biblia. No podemos construir un edificio sin buena fundación. Ni siquiera saben las vocales del Evangelio. ¿Cómo pueden creer que pueden crecer? Todo esto es con el afán de animarles, no a que vengan a más cultos. Síganlo en el Facebook, siéntense en un sillón muy cómodo en sus cómodas viviendas y estudienlo. Pero háganlo, porque de lo contrario, una vez más, el escritor de la carta a los Hebreos les dirá: ya deben ser maestros. ¿Cómo es posible que con 5 o 6 años en el Evangelio no pueden dar una definición básica de lo que es el bautismo en agua? Eso raya en el fanatismo. Hoy vamos a estudiar el bautismo del Espíritu Santo, tratando de retomar un poco. Recordarán que las doctrinas básicas que Hebreos recalca es el arrepentimiento de obras muertas, la segunda es la fe en Dios y la tercera es bautismos. Les dije en media semana que esto también podemos contextualizarlo a los pasos del cristianismo, en un fin didáctico, y que podríamos decir que esto es no el arrepentimiento de obras muertas, sino el arrepentimiento de nuestros pecados, hablando en nuestra jerga, que la fe en Dios no sería la fe en Dios, sino la fe en la muerte y resurrección de Cristo. Pongo una cruz en forma simbólica, esto ya lo expliqué en media semana. Y que bautismos hay 3, que como dato curioso comprobamos en media semana que bautismos está en plural y que los estudiosos cuando menos dicen que son 3. El bautismo de Juan, que incluye todo el Antiguo Testamento, el bautismo de Jesús y el bautismo del Espíritu Santo. Bien, hasta ahora hemos estudiado todo esto. Falta el del Espíritu Santo y apenas son 3. Son 6 los rudimentos de la doctrina de Cristo. Si no han seguido uno de estos, búsquenlo en el Facebook, es gratuito. O compre el CD apenas $1, pero sígalo. Especialmente que hoy vamos al bautismo del Espíritu Santo y si ustedes no saben bíblicamente a qué nos referimos o a qué se refiere la Biblia con identificación, usted no sabe la mitad de lo que vamos a hablar ahora. Y sí lo van a entender. Yo me esforzaré, ojalá Dios me dé gracia para que ustedes digan, no necesité escuchar media semana, pero les puedo asegurar, la etimología del término es punto de honor. Cuando uno entiende lo que significa la identificación, entonces puede entender lo que el Espíritu Santo está por hacer. Pero en fin, eso tratando de animarles. Así es que vayan en sus Biblias al capítulo 6 de nuevo, carta a los Hebreos, corroboraremos lo que ya antes he dicho. Bueno, no yo, el escritor de la carta. Capítulo 6. ¿Listos? Verso 1. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, número 1, número 2, de la fe en Dios y número 3, de la doctrina de bautismos. Recalco en plural. Y ya vimos los primeros 2, hoy veremos el bautismo del Espíritu Santo. Oremos. Señor, te rogamos que tu gracia nos abrace, que podamos crecer en el estudio de tu palabra.
Perdónanos por nuestra negligencia. Entendemos un privilegio estudiar la Biblia, abrazarla. Perdónanos por el descuido. Ayúdanos a crecer en Cristo Jesús. Pedimos tu bendición. Amén. Bueno, palabra clave es identificación. Los que sí estudiaron conmigo en media semana, definan por favor ahora académica y bíblicamente bautismo en agua. Uno de ustedes. A ver, hermano. La identificación pública con la muerte y con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cita bíblica que demuestra eso? Romanos capítulo 6, versículo 4. Listo. Voy a repetirlo. Identificación pública que los cristianos hacemos con la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es bautismo en el Espíritu Santo? La identificación pública que el Espíritu Santo hace que somos parte de su iglesia. Note la abismal diferencia. El bautismo en agua, ¿quién lo hace? ¿Quién hace el bautismo en agua? Es muy profunda la pregunta, muy filosófica. ¿Quién hace el bautismo en agua? ¿De veras estoy siendo tan filosófico? Perdonen, ¿están ustedes bautizados en agua? Levanten la mano los que están bautizados en agua. Gracias. Voy a volver a preguntarlo. ¿Quiénes se han bautizado en agua? ¿Quiénes han hecho el bautismo en agua? ¿Por qué no me dicen nosotros? ¿En qué pregunté mal? ¿No pregunté mal? ¿Piensan que ando por otro camino y que voy a hacer una pregunta capciosa y les voy a enredar? ¿Quién hace el bautismo en agua? Nosotros. Es nuestra identificación pública con Cristo en su muerte y en su resurrección. El bautismo en el Espíritu Santo es la identificación pública que el Espíritu Santo hace que nosotros somos parte de su iglesia. ¿Entendieron la diferencia? Uno lo hacemos nosotros, el otro lo hace el Espíritu Santo. ¿Claro? ¿Amén o no amén? No les he dicho cuándo, no les he dicho cómo sucedió, solo estoy dando la definición académica. Pastor, pero eso puede ser su interpretación. Antes de ir a mis interpretaciones, veamos lo que la Biblia enseña. Por cuestión de tiempo voy a correr y no les digo que lo busquen en la Biblia, pero más tarde lo corroboran. Dice capítulo 1, verso 5 de Hechos: Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Además del bautismo en agua, había otro bautismo en la Biblia y a ese se le llama el bautismo del Espíritu Santo. Aquí tienen la comprobación. El siguiente: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Es después de ese bautizo que ellos recibirían poder y entonces serían testigos por todos los rincones de la tierra. 1:8. Y tengo 100 versículos más, pero no 100 minutos más para corroborarlo. Así es que el bautismo de agua no es lo mismo que el bautismo en el Espíritu Santo. Ahora, yendo al concepto de la Trinidad, tampoco voy a profundizar porque no es parte de nuestro estudio de hoy. Solo lo voy a dejar por encima y digo esto:
Nosotros creemos en un Dios trino, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, porque la Biblia así lo sostiene, que son tres diferentes, pero a la vez es uno solo. No podemos explicar eso en términos humanos, y la Biblia no defiende la Trinidad. Ni siquiera hay un versículo en toda la Biblia que hable Trinidad. Ese es un concepto que se rasga de lo que la Biblia sí da por hecho. ¿Qué es lo que da por hecho? Que hay tres que a la vez son uno solo. En versículos como hagamos al hombre a nuestra imagen. Eso es Dios, pero está hablando en plural. También versos emblemáticos como oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Entonces la Biblia da por hecho de que aunque son tres, es uno solo. Y ahora estamos hablando de que el tercero en la Trinidad nos bautiza, que el tercero en la Trinidad nos identifica, que el tercero en la Trinidad va a operar algo en nosotros. ¿Qué es lo que opera? Ya supimos la definición teórica, pero todavía no la entendemos. Yo creo que no basta con decir, bueno, es la identificación que el Espíritu Santo hace diciendo que somos parte de su iglesia. La definición es correcta, pero por sí solo se queda demasiado escueta si no conocemos la profundidad. De igual forma, decir que el bautismo en agua es la identificación pública que nosotros hacemos, que creemos, era escueta sin toda la explicación de la media semana. Ahora, vean lo que dice Efesios 1. Ese sí van a buscarlo, aunque lo tengo aquí, pero es que hay que memorizarlo. Efesios capítulo 1, van a encontrar la definición bíblica de lo que significa el bautismo del Espíritu Santo. Gálatas, Efesios, Filipenses. Efesios capítulo 1. Y voy a esperar hasta que lo encuentren. Recalco, yo sé que hay cultos en los que dicen, bueno, ahí voy a ver en la pantalla el versículo o más tarde. Por favor, esto es los rudimentos. No se pueden dar el lujo de no conocerlo bien. No dije conocerlo, digo conocerlo a profundidad. Romanos 6:4, no lo busquen, hay que memorizarlo como el bautismo en agua. Efesios 1:13 hay que memorizarlo como el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Encontraron todos la carta? Capítulo 1. Bueno, si alguien al lado suyo no la ha encontrado, ayúdele, porfa. Ahora vamos al versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, ¿recuerdan cuando estudiamos la segunda doctrina, la fe en Dios? Cuando la fe empieza a desarrollarse, les expliqué cómo se desarrolla la fe. ¿Cómo se desarrolla? ¿Cómo viene la fe? Oír, ¿qué cosa? La palabra. Ahora, una vez más, él hace eco a esa segunda doctrina antes de ir a la tercera y nos dice, vuelvo a leer, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, eso significa desarrollando vuestra fe, el evangelio de vuestra salvación, digan esto en voz alta, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. El versículo 14 parece demasiado técnico, verán que es práctico. Déjenme ayudarles a resolverlo. Arras es un término ocupado especialmente en negocios para garantizar un derecho adquirido. Sabemos que arras es una garantía, sabemos que es una prima. No, yo ya compré esto, así que, ¿me atienden, chicos?
yo ya compré esto, así que voy a dar esto en garantía. Más tarde vendré y terminaré de pagar, pero esto es mío. Y todos conocemos el vocablo. Bueno, Jesús lo ocupó cuando Él resucitó. Él le dijo, Él le prometió a la iglesia y a todos los que ponían su fe en Él: voy a dejar con vosotros al Consolador. Voy a volver por ustedes y les dejo en garantía de mi palabra la presencia del Espíritu Santo. Yo volveré, dice Jesús, por mi Espíritu, y ustedes vendrán con mi Espíritu. Cada vez que yo digo esto me emociono, porque no hay un tan solo mérito del cual yo pueda acogerme pensando que Cristo volverá por mí. Si se trata de mi persona, Jesús no tiene ninguna razón del por qué venir. Pero si yo me tomo de la promesa de que Él vendrá por su Espíritu, y como su Espíritu está en mí, entonces volverá por mí. Y esa es la garantía de la salvación de la iglesia de Cristo. Él volverá por su Espíritu. La pregunta es, ¿cómo yo sé que yo tengo su Espíritu? Él dice que después de hacer algo, Él nos va a sellar con su Espíritu. Y ese sello es la identificación pública que el Espíritu hace que somos parte de su iglesia. El bautismo en agua es la identificación pública que usted y yo hacemos, que creemos en Él. Pero el bautismo del Espíritu es lo que Él hace, garantizando que somos parte de Él. Ahora viene la pregunta de oro: ¿cuándo es que recibimos ese sello? Hermano, cuando oímos la palabra y creemos. Lo dijo bien, pero nos falta un poquito. ¿Cuándo recibimos ese sello del Espíritu? Una vez más, creo que están buscando la respuesta filosófica. Está en el texto y de forma literal. Hermano, una vez más están usando su antecedente. Hermano, ese es vuestro antecedente religioso, pero el texto no dice nada de lo que ustedes están hablando. ¿Sí? Por favor, lean el texto. ¿Lo leyeron? Voy a repetir la pregunta. ¿Cuándo el Espíritu Santo sella al cristiano? ¿No lo encontraron después del texto, hermana? Cuando creímos en Él. Para los que no lo encontraron, lo voy a repetir, los que tienen Biblia, claro. Dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Está bien los que respondieron que nosotros somos sellados cuando recibimos a Cristo, pero ese es el lenguaje coloquial, religioso, evangélico. El lenguaje bíblico es: ¿cuándo recibiste el Espíritu Santo? Cuando creímos en Él. Entonces Él nos selló con su Espíritu. Oh, esa iglesia interpreta así. Ninguna iglesia lo dice de forma literal. Allí es donde el Espíritu Santo nos selló. ¿Han sido ustedes bautizados con el Espíritu Santo? Si creyeron, sí. Algunos, y aquí es donde se confunden, especialmente por los ignorantes, que sugieren que el bautismo en agua es algo distinto a esto.
Entonces empiezan a decir cosas, pero yo no sentí nada. O mire, yo he escuchado que el bautismo en el Espíritu Santo es hablar en lenguas. Yo he escuchado esto, yo he escuchado lo otro. Deje de escuchar, ¿por qué no escucha la palabra? Aquí dice que el Espíritu Santo viene cuando creemos en Él y que Él se identifica y nos identifica como la iglesia de Cristo. Ahora, por supuesto que razón tienen en dudar aquellos que no ha sucedido nada en sus vidas y que lo único que hicieron fue una oración. Yo no soy quien para decir honesta o no, porque eso es entre usted y Dios. Pero no sucedió nada en su vida. Pastor, o sea que suceden cosas. Claro que sí. Cuando Él pone su sello, suceden cuando menos dos cosas: los frutos del Espíritu y los dones del Espíritu. Vayan por favor a Gálatas capítulo 5. Es una carta antes de Efesios. Gálatas capítulo 5. No vayan, aquí está en la pantalla, ¿verdad? Sí, ganemos tiempo. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, todos estos. Antes de seguirlos leyendo, ampliemos el término fruto. Bueno, pensemos en un árbol de mangos. Yo no sé ustedes, yo como al igual que creo la mayoría, nacimos en la ciudad. Lamentablemente conocemos muy poco sobre los árboles. Y cada vez que voy al campo, que me fascina, tengo que estar preguntando, ¿y este árbol de qué es? Y este árbol, y más de una vez me he sentido incómodo que los que nacieron en el campo me hacen burla y me dicen, ay, ¿qué te crees? ¿Cómo no sabes que ese es un palo de mango? Y yo digo, pues no sé. ¿Y saben por qué no sé? ¿Alguien tiene idea por qué no sé, además de mi contexto? Porque ese árbol todavía no ha dado ningún mango. Ahora, si ese árbol tuviera un mango, pues rápidamente yo diría, claro que es un árbol de mango, porque sus frutos demuestran qué tipo de árbol es. ¿Está claro? ¿O habrán visto alguna vez un árbol de mango dando aguacates? No. Bueno, de igual forma el escritor está usando ese ejemplo y dice que aquellas personas que han sido selladas y que han sido bautizadas con el Espíritu Santo tienen estos frutos. Ponelos de nuevo. Tienen amor, gozo, paz, paciencia, bondad, tienen fe, tienen mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. ¿Saben? Aquí en la iglesia hay cuando menos 3 personas que alguna vez, cuando éramos iglesia en la colonia Colhuatán, pasaron en sus carros gritándonos suciedades por el culto. En ese entonces eran personas que no tenían fe en Jesús, que no tenían respeto por la Biblia, nada de nada de nada. Entonces el ruido de la iglesia, los parlantes, era una zona, la colonia Colhuatán es una zona de viviendas, zona residencial. Claro que iba a afectar el sonido. Entonces ellos, molestos, más de una vez nos gritaron alguna suciedad. No tenían ninguna fe. Están aquí ahora y de forma muy devota y muy reverente, con fe en Jesús. Aquí viene la pregunta: ¿y quién les puso esa fe? No caigan en la ignorancia de decirme el pastor les impregnó de fe. Es un fruto del Espíritu. Cuando ellos creyeron, lo digo en este orden, cuando ellos se arrepintieron de sus pecados, pusieron su fe en Jesús, empezaron a crecer, la fe
empezó a llenarles, entonces decidieron bautizarse en agua y entonces ahora ellos saben que en el momento en que creyeron, el Espíritu Santo les puso en ese árbol que da frutos. Ahora, hay ramas que no dan frutos. ¿Por qué no dan fruto algunas ramas? ¿Tienen plaga? ¿Están envenenadas? ¿Necesitan podarse? ¿No llega suficiente savia? ¿Están descuidadas esas ramas? Bueno, estoy diciendo que hay algunos aquí que probablemente no tienen frutos, ninguno de esos, porque sus pecados no les dejan dar frutos. Hay una esposa que está diciendo ahora, cristiano que tiene, mire pastor, no lo dicen por respeto, ahora que usted preguntó que si han sido bautizados con el Espíritu, el muy cínico gritó amén y esta mañana me gritó 5 groserías. ¿Qué espíritu va a hacer eso? Bueno, no tiene frutos de amor precisamente por sus pecados. Ahora, también podemos en ese momento poner en tela de dudas si en realidad son parte del árbol de mangos o no. Porque aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Aquel que ha sido sellado por el Espíritu Santo tiene que dar frutos del Espíritu Santo. ¿Me estoy dando a entender? Ahora, dije amor por decir uno y que ese encierra los demás frutos del Espíritu, pero sumemos gozo, sumemos paz, paciencia, personas totalmente cambiadas. ¿Por qué? Por los frutos del Espíritu Santo. Porque ese hombre o esa mujer fueron cambiados. Son una nueva naturaleza, son una nueva persona. Es allí de donde sale que ahora tenemos 2 naturalezas. Es allí donde Jesús dijo a Nicodemo, te es necesario nacer del agua y del Espíritu. Nicodemo, siendo un hombre de ciencias, dice, pero ¿cómo voy a meterme una vez más en el vientre de mi madre? ¿Cómo puedo volver a ser un bebé? Jesús dijo, no te estoy hablando de eso. Te estoy hablando del bautismo del Espíritu Santo. Cuando crees en Jesús, Él te da una nueva naturaleza. Él te pone en un árbol en donde debes dar frutos y desarrollar tus frutos. Aquellos que no tienen ninguno de los frutos del Espíritu Santo, de veras deben preguntarse si realmente son parte o no. En cuanto a los dones, 1 Corintios dice esto: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales, porque a este es dada palabra de sabiduría, a otro de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe, a otro dones de sanidades. Bueno, en resumen está diciendo, cuando somos sellados por su Espíritu, cuando somos bautizados, ¿por qué ocupa la palabra sello? Porque sello es indeleble, no hay forma de borrarlo, ya es parte de, igual que la garantía. Cuando Él pone su Espíritu en nosotros, además de los frutos del Espíritu, también recibimos habilidades. Nos capacita para hacer cosas que nunca antes soñamos. Uno de esos hombres que más de alguna vez detuvo su coche, y con él éramos conocidos porque nos criamos en la colonia. Entonces, más de una vez él se detuvo y me dijo, Carlos, te lo digo como una persona educada, ¿por qué hacen aquí iglesia? Esto es una colonia. Yo te tengo respeto, pero no respeto lo que estás haciendo. Y bueno, ese hombre, con el correr del tiempo, escuchó la palabra, se arrepintió de sus pecados y puso su fe en Jesucristo. Y ahora es parte de esta iglesia.
Recuerdo la primera vez que vino, por cierto, ya estábamos aquí, lo primero que hizo fue abrazarme y me dijo, mira, discúlpame todas las groserías que te dije, yo hablaba lo que no sabía. Y yo me reí y le dije, olvídate que alguna vez dijiste eso. Y fue parte del ministerio de 100 días, en ese entonces yo era parte permanente del ministerio. Y una de esas veces se me ocurrió que todos dieran testimonio alguna vez en su vida, porque algunos decían, no, que yo no estoy listo, que mire. Y yo dije, pues si es parte, da testimonio y punto. Entonces una vez más él se me acercó y me dijo, mira, yo me siento tan cómodo en la iglesia, en el ministerio, con vos, pero me voy a tener que salir del ministerio. Y yo le dije, ¿qué te pasó? Vos ya sabés que yo hablar en público, no, me dijo. Poneme a hacer cualquier otra cosa, me dijo. Si querés yo vengo temprano, arreglo todas las sillas, trapeo, barro. No, le dije, da el testimonio. Carlos, no puedo, yo no sé hablar en público. Y por cierto, era y es un profesional aún, pero no le gusta hablar en público. Y yo le dije, igual tenés que hacerlo. Me quedé pensando, confieso, quizás hago mal porque a lo mejor Dios no le ha dado el don de hablar en frente de la gente y lo estoy presionando, lo estoy acosando. No me acuerdo qué pensé. Cuando le tocó a él, me habló el viernes como al mediodía, Carlos, no voy a ir. Y yo me puse a reír, me imaginé, no, te lo estoy diciendo en serio, estoy enfermo, me dijo. Sí, desde que te conozco, le dije, no, te hablo porque quiero ser responsable, de verdad, estoy enfermo, no fui a trabajar, estoy en el baño, no te sigo describiendo más nada. Pero ¿y qué te pasa? Desde que dijiste que iba a dar testimonio me he puesto mal, me dijo. Así que no voy a llegar porque te estaría mal. Y yo le dije, bueno, voy a orar por vos. El domingo vino y le pregunté, ¿cómo seguís? Mejor. ¿Verdad que ya no me vas a pasar? ¿Cómo no? Te programé para el otro viernes. Me dijo él, mirá, me voy a morir si sigo así hasta el viernes, me dijo. Y confieso que yo tuve dudas porque pensé, ¿de veras se puede morir? Bueno, corta la historia, dio su testimonio y hoy por hoy es un pastor. Denle un micrófono y no para de hablar de Jesús. Él no traía ese don, el Espíritu Santo lo capacitó y se lo dio. Les dije que las evidencias del bautismo en el Espíritu Santo son cuando menos dos cosas: frutos del Espíritu y dones del Espíritu para su gloria. Entre esos dones, por supuesto que sí se incluye el hablar en lenguas, que es un don del Espíritu Santo. Algunas personas dicen que el bautismo en el Espíritu Santo es hablar en lenguas de forma exclusiva. No es cierto. El hablar en lenguas es uno de los varios dones del Espíritu Santo. Pastor, ¿qué es eso de hablar en lenguas? Estoy hablando en español ahora. Si dejo de hablar en español y empezar a hablar en hebreo, en mandarín, en griego, sin nunca haberlo estudiado, ese es un don de hablar en lenguas. Y antes de que alguien diga, bueno, se trata nada más de hablar en otros idiomas, porque en ese entonces los discípulos para poder ir como misioneros necesitaban el don, porque ellos solo hablaban griego o hebreo e iban a ir a todas las naciones. No, la Biblia también dice que hay lenguas angelicales. Pastor, ¿cómo se oye en una lengua angelical? Pues yo nunca he hablado con ángeles, ¿cómo le digo? ¿Será eso lo que hacen otras personas? No tengo idea. La Biblia dice que las hay. ¿Y por qué, pastor, en esta iglesia no es muy frecuente que se dé? Bueno, yo creo que tiene que ver con los dones que el Espíritu Santo ya nos ha capacitado. Si usted
estuviera como visitante en nuestra iglesia, si no fuera parte de y vino 5 meses o 1 año y luego se va del país y alguien le pregunta, oiga, ¿cuál cree que son los dones que en esta iglesia, en la capilla, el Señor más ha repartido? ¿Qué dirían ustedes? Su silencio me hace pensar que la respuesta es ninguno. El amor. Wow, nunca oí eso. Pero bien, me anima. El amor que se muestra al prójimo en las misiones y cosas así. Bien, pero ¿ese es el que más se manifiesta? Sin duda, es la enseñanza. Por eso estudiamos la Biblia verso por verso, libro por libro. Y en honor a que ese es uno de los dones que obviamente el Señor más nos ha regalado, más se multiplica y más de ustedes practican. De hecho, yo me pongo a pensar cuando termina un domingo y que en cada culto cerca de 800, los 3 cultos casi llenos, están escuchando esto, y como es mi deber revisar lo de la transmisión en Facebook, medio veo después en la tarde a ver cómo salió, y yo digo, yo no me aguanto ni 3 minutos. ¿Cómo es que esas personas me soportan? La única conclusión es esta: cuando estoy aquí en este tiempo, no tiene que ver nada con mi persona ni con ustedes. Es un regalo que el Espíritu Santo da para que ustedes y yo nos comuniquemos, porque aunque solo esté hablando yo, hay una comunicación entre ambos. Claro, los que están prestando atención. Entonces, mientras eso sucede, el Espíritu Santo se glorifica para que ambos crezcamos. Pero eso es un don del Señor, no es algo que yo pueda usar a mi antojo porque es algo que me pertenezca, es algo exclusivo de su Espíritu. Así como otros tienen el don de orar por los enfermos, así como otros tienen el don de tener una personalidad carismática increíble, pero Dios da a cada quien como Él quiere y les reparte para su gloria. Las personas que ponen un rótulo que van a orar por enfermos y que la gente hace fila para que oren por ellos y que de paso la ofrenda es tanto, ¿saben por qué hay gente haciendo cola en esos lugares? Por ignorancia, porque no han leído nada de esto. Y porque los manipuladores siempre van a estar. ¿Sabe por qué los manipuladores siempre van a estar? Porque los ignorantes, indolentes, no estudian la Biblia. Pero ahora que usted ya estudió la Biblia, con facilidad puede descubrir que si algo aprendió esta mañana, es gracias ¿a quién? Al Espíritu Santo. El predicador no tiene nada que ver. Porque son dones del Espíritu. Y así cada quien en lo que haga y en lo que Dios le haya dado. ¿Me he dado a entender hasta aquí? ¿Amén o no amén? ¿Qué es el bautismo en el Espíritu Santo? Alguien que se ponga de pie y sea el ejemplo para todos en voz alta. Solo uno. Varios no, por favor. Wow. Tomás, ayúdeme a mí, porfa. De pie, dígales. Solo le faltó pública. La identificación pública que el Espíritu Santo hace, que le pertenecemos. Evidencias que nos bautizó. Frutos y dones del Espíritu. ¿Estamos claros? ¿Sí, amén? Bueno. ¿Esto es lo mismo que llenura del Espíritu? No. Hechos 13:52 dice, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. ¿Significa entonces que la llenura del Espíritu Santo es otra cosa? Sí, ¿qué es? Lo voy a ilustrar. Nosotros somos una vasija. De hecho, este es un ejemplo bíblico.
una vasija no es más que un vaso o un depósito para derramar u ocupar agua. Y de hecho, el término que ocupa de la venida del Espíritu Santo es el derramamiento del Espíritu Santo. Así que en este depósito de agua o en esta vasija que somos usted y yo, el Espíritu Santo se derrama y aquí nosotros tenemos una porción de su Espíritu Santo cuando fuimos bautizados. Conforme un hombre o una mujer son espirituales y se entregan al Señor, los frutos del Espíritu y los dones del Espíritu van a empezar a fluir, se van a reproducir, se van a llenar, y cuando el vaso esté lleno, ¿qué va a pasar? Se van a desbordar, y cuando se desbordan es que otras personas también reciben la presencia del Espíritu Santo. Así es que llenura del Espíritu Santo es cuando nosotros sometemos nuestra voluntad a su Espíritu, de modo que sus frutos y sus dones rebalsen en esa vasija. Ahora, ¿cuál es la forma de limitar esta llenura? Contristar el Espíritu, opacarlo, y eso es el pecado. Las personas que obedecen más al mundo que a la Biblia no pueden tener frutos y tampoco dones, porque sus vidas no están sumisas a la voluntad de Dios y contristan el Espíritu Santo. ¿Debemos buscar la llenura del Espíritu? Por supuesto que sí, a través de los frutos. La Biblia nos dice cómo debemos hacerlo. Y ahora nosotros estamos listos y podemos decir que sabemos la tercera doctrina, que es el bautismo del Espíritu Santo. Voy a ponerles ejemplos sencillos de lo que el Espíritu Santo hace en nuestra iglesia. Cosas que yo no sabía y que me doy cuenta porque me envían fotos. Y todo esto pasó solo esta semana. Déjenme mostrarles algunas de esas cosas. Bueno, esto pasó ayer en nuestra misión en San Rafael, Suchitoto. Varios médicos de la iglesia se pusieron de acuerdo y decidieron ir a dar una jornada médica, atender a la gente de la comunidad. Debo decirles que de esos médicos yo no los conozco a todos. Sé que se congregan en la iglesia, pero yo no los conozco a todos. Conozco 2 o 4. De los 2 o 4 sé que son especialistas. Y como conozco sus consultorios, sé que cobran $30 la consulta. Y un día sábado, por mal que les vaya, haciendo eco a dónde están sus consultorios, les van a llegar 3, 4 pacientes. Así es que $100. Ayer dejaron de recibirlo cerca de 7 médicos que se congregan en la iglesia. Yo no les dije vayan, yo no les ofrecí dinero para que vayan. Tanto que todos tienen coche hasta donde yo supongo o sé, y todos se subieron en el bus de nuestra iglesia, que a veces no enciende. Y no tiene aire acondicionado y atrás rebota como que... Se fueron en ese bus. Y yo no iba en ese bus, yo no fui en este viaje. Yo decidí, porque tenía otro compromiso de la iglesia cerca, le dije a mi esposa, mira, pasemos un rato. Bendito Dios, pasé. Entre otras cosas sucedía esto ayer. Están dándole la bienvenida, nos dieron la casa comunal. Esto es parte de los médicos. Miren sus consultorios. Si les pusiera las fotos de sus clínicas, vaya contraste. Siga, pero no es algo que ellos escatiman como problema. Siga. Ahí los están ubicando. Los hermanos que están aquí atrás también son profesionales en áreas de la medicina, en laboratorio y otras cosas que yo no entiendo. Los médicos y ellos consiguen la medicina y la llevan para regalársela a esas personas. Siga. Otro de nuestros profesionales dando capacitación sobre salud pública a la gente de la comunidad. Siga. Como no teníamos biombos,
biombos es para hacer medio cubículos para que pudieran dar las consultas. Ellos se las arreglaron y tampoco teníamos mesa ni teníamos nada. Yo les dije ayer, debemos hacer esas cosas. Siga. Bueno, sé que algunos están diciendo, sí, pero los médicos, y yo no soy médico, yo no puedo hacer. No, oiga. Junto a ellos se sumaron otras personas que querían ir a hacer algo porque el Señor les da amor por el prójimo, fruto del Espíritu. Y en lugar de pasar dormidos, ir a restaurantes caros o baratos, en lugar de andar en supermercados, dicen, no, ¿cómo no voy a dedicar un día, un sábado? Vámonos. Y se fue otro grupo y encontraron que la iglesia donó dinero para esas galeras, pero que las galeras no están terminadas, entonces ellos empezaron a hacer eso. Siga. Esto es un testimonio que para mí fue hermoso. El que ha hecho ese muro y está empezando a coordinar también los jardines, él vive en Florida, vino que se echó a arreglar unos documentos, su hija lo llevó, él no conocía al Señor. Lo llevó un día de paseo a la misión y él le dijo a nuestro pastor allá, yo no me regreso hasta que le deje al menos iniciado los jardines. Yo allá trabajo en eso, me ha ido bien. Él hizo ya este muro, él ya empezó a conocer del Señor. Yo le conocí ayer, wow, era un ejemplo. Yo decía, Señor, gracias porque me trajiste. Siga. Les hace falta terminar ese muro. Como no han tenido los fondos, porque en la comunidad las ofrendas no superan $2, creo que en el mes, donde encuentran una loseta mal puesta, se la han llevado, pero todavía les hace falta como 1,5 metros, que con denglas, yo sé que varios de ustedes construyen y hacen esas cosas. ¿Por qué no van y con un poquito de perfilería? Creo que no más de 3 metros en perfilería y 2 metros cúbicos y eso está resuelto. Pero en fin, siga. Fueron otros chicos de ICOM bajo la misma idea. ¿Por qué no vamos a dedicar un sábado? No son médicos, pero se pusieron a jalar todo el material. Creo que lo terminaron ayer. Siga. Ese es el hermano, yo me quise tomar una foto con él, el que está en vuestra mano extremo derecha. Él estaba tan animado, me dijo, ojalá yo tuviera más edad y más tiempo para terminar todo esto. Apenas conoció del Señor, ¿cómo puedo yo decirle? ¿Cómo le puedo convencer? Deje lo que hace en Florida y quédese aquí en un pueblo que quién sabe dónde está. Solo el Señor. Frutos del Espíritu. Pero si creen que esto es un ejemplo aislado, que yo lo preparé, no, anoche me estaban llegando estas más fotos como reportes. Esto sucedió aquí en la iglesia, en el Día de las Madres, se reunieron otro grupo de hombres, de mujeres y dijeron, miren, invitemos a mamás que no conocen del Señor y hablemosles de Cristo. Vea cuánta gente había el viernes más. Hicieron el mariachi, que no son mariachi, pero ahí estaban. Y muy gozosas y fue hermoso. Siga. Esto les dieron comida en la pérgola. Yo no preparé ni sé nada de esto. Yo lo único que vi fueron las fotos y lo que hice fue gozarme en darme cuenta de cuántas personas tienen frutos del Espíritu. Siga. Más. Esto sucedió también esta semana. Y yo no conozco a ninguno de estos niños, ni sé dónde están esas zonas, pero cerca de la iglesia hay varias zonas de bajos recursos. Entonces nuestra iglesia tiene campos blancos y también los niños de mi Jesús, y hemos adoptado, no en su totalidad, sino en el programa de CDI, 50 niños. Eso significa que 3 veces por semana se les da refuerzo escolar, se les da comida y se les da educación de la palabra y se les da uniformes. Fue la inauguración, las mamás vinieron, los directivos orando por esos niños. Continúe, están comiendo, continúe, y estos son nuestros 50 niños. Y también estamos emocionados y les puedo decir, no sé de ninguno de ellos. Yo no hice nada para mover a nadie. Siga. También me llegó anoche esto, que es parte de una nueva misión que se ha abierto en San Julián, que les tengo que testificar que hubo alguien que no es de la iglesia,
llamó a una familia de la iglesia y les dijo: miren, en honor a las obras sociales que ustedes tienen, les queremos donar una casa por 5 años en comodato. Si todo va bien, otros 5 años más en extensivos. Y yo todavía un poco dudando: ¿y quién dona hoy una casa? Vamos a verla primero. Y vimos el valú y todo. Es una casa como de $50,000 en el centro de la ciudad, en Sonsonate, en San Julián. Empezó hace una semana y esto es ya lo que sucedió. Siga las fotos. Es el tercer culto. Todas esas personas ya escuchando la palabra, jugando con los niños. Nos escribieron que van a donar 7 computadoras más para que les enseñen a los niños de la comunidad inglés, pero por supuesto lo que les vamos a enseñar es la palabra de Dios. ¿Y qué más? Esto sucedió cerca del resort, en Las Hojas, allá a saber dónde es, cerca de la playa. También otra familia dijo: miren, ¿y por qué no vienen a enseñar la Biblia aquí? Y aquí está. Eso sucedió, si no esta semana, la anterior, que Patmos estuvo visitándoles. Continúe. Wow. La luz. Vanessa, mi hija, me escribió como a las 10:30 y me dijo: papá, te voy a enviar más reportes. Estás loca, dormite. Le dije: tengo que predicar mañana. Yo solo supe esto. No sé cuánto más han hecho. Es cuando el Espíritu Santo bautiza a la gente. Yo solo me gozo viendo en lo que está sucediendo. No crean que están llegándome las facturas para pagar nada de eso. Es cierto que hay otras facturas que pagar, pero no eso. Yo no puedo convencer a esas personas, no les puedo poner amor, no les puedo poner el gozo. ¿Cómo le puedo decir yo a los médicos, a 7 de ellos: dejen sus consultorios y váyanse para allá? Es más, si alguno de ellos me hubiera dicho: pastor, vaya con nosotros. Sí, allá lo veo, porque la última vez que me fui en el bus me dolió la espalda, porque atrás como golpea. Pero ellos estaban gozosos. Bueno, ¿usted quiere saber si tiene el Espíritu Santo? Vaya al árbol y pregúntese si hay algún fruto en su vida. O póngase de ejemplo como John Piper lo está haciendo, para que nadie diga que estoy hablándole a alguien en forma directa. Estamos en el club de lectura en el libro Fin de John Piper. Se llama Desperdiciando su vida. Él nos explica bíblicamente que los que trabajan para vivir cómodamente y exitosamente son personas que están desperdiciando su vida aquí y en la eternidad. Porque todo lo que están haciendo con su trabajo se va a quedar aquí. Y eso no necesitan un libro para comprobarlo. ¿O se va a meter algo de eso en el féretro en donde nos van a meter? No, ¿verdad? Su afán por comprar un mejor coche, su afán por comprar una mejor casa, por tener ropa cara, todo eso lo van a meter ahí. No. ¿Saben por qué se llaman mortajas? La ropa que le ponen al muerto. El otro día estaba molestando yo a un amigo porque alguien de su familia se casó y apareció él tarde, y yo enojado porque no empezaba la ceremonia porque él era padrino de no sé qué cosas. Y hasta me habló el muy importante diciéndome: mira, espérate que yo soy el padrino de no sé. Bueno, al fin llegó. Y yo me puse a hacer bromas y le dije: ¿por qué venís tarde? Me fui a comprar un saco, no tenía, me dijo. ¿De verdad? Sí, me dijo, pero fíjate que no me funcionan las bolsas, me dijo, como en la carrera, no tiene bolsas, me dijo, solo. Y yo me tiré la carcajada. ¿Sabes lo que has comprado?, le dije. No, una mortaja. Esto es lo que ocupan para los cadáveres. No, me dijo. ¿Cómo no? Sí, pero no tiene bolsa. Terminamos la boda y yo lo hice bromeando, pero él se acercó y ya sin saco. Y me dijo: mira, en serio, ese es de muerto. Y yo le dije: pensalo, ¿para qué sirven las bolsas? Para meter la cartera, dinero. ¿Qué te van a meter en el ataúd? Todo lo que estás haciendo no te lo vas a llevar. Entonces John Piper nos demuestra
lo vacía, estéril y sin sentido de nuestras vidas. Pero la Biblia enseña que esto es invertir en la vida eterna. Y de paso nos da gozo y nos da paz. Eso viene como frutos del Espíritu Santo. Oramos. Señor, gracias por hablarnos.